Hola, hola, mi nombre es Ángelis Parra, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy vamos a tocar varios temas de lo que ya hemos conversado por este medio y vamos a quitar algunas dudas. Así que vamos a empezar con este tema y si eres nuevo te invito a ver mis videos anteriores. Tocaremos varios temas importantes, pero primero quiero hablarle sobre la producción de programas de radio online. Quiero que sepan que la producción de un programa de radio online sigue las mismas fases que la producción de un programa de radio tradicional, pero con algunas diferencias en que en primer lugar el programa se graba y se emite de forma digital, lo que permite utilizar como una mayor variedad de recursos sonoros, como más música, más efectos de sonido y entrevistas que van grabadas. En segundo lugar, el programa se distribuye a través del internet, lo que permite a los oyentes acceder desde cualquier parte del mundo. Hablemos que las principales fases de la producción de un programa de radio online son las siguientes, que es la reproducción. En esta fase se definen los objetivos del programa, se selecciona el formato, se preparan los guiones y se contacta con los invitados. Los objetivos del programa pueden ser informativos, educativos, de entretenimiento o una combinación entre las tres. El formato puede ser informativo, musical, de entrevista, de debate, de humor o de cualquier otro que se considere adecuado para el público objetivo del programa. Los guiones deben ser claros, concisos y fáciles de escuchar. Los invitados deben ser seleccionados por su experiencia y conocimiento en el tema del programa. Hablemos sobre la producción. En esta fase se graba el programa. La grabación se puede realizar en un estudio de radio o en cualquier otro lugar, obviamente con buena acústica. Los micrófonos deben estar bien colocados para captar la voz de los participantes. La grabación debe ser fluida y sin errores. Está la postproducción, que en esta hablamos que en esta fase se edita el programa. La edición se puede realizar con un software de edición de audio. En la edición se pueden realizar los siguientes ajustes, que es eliminar silencios o errores, ajustar el volumen de la voz o de los participantes, añadir música o efecto de sonido, colocar anuncios o patrocinio, distribución. El programa se distribuye a través del internet. El programa se puede alojar en una plataforma de streaming como Spotify o YouTube, se puede descargar en formato MP3. Bueno, pero a continuación vamos a describir algunos detalles de esta fase. Por ejemplo, la preproducción, que son objetivos del programa. Estos objetivos de programa deben ser claros y definitivos. ¿Qué se quiere lograr con el programa? ¿Se quiere informar, educar, entretener o una combinación de los tres? Los objetivos del programa deben guiar al resto del proceso de producción. Hablemos sobre el formato. El formato del programa debe ser adecuado para el público objetivo y para como los objetivos del programa. Los formatos más comunes del programa de radio son, por lo menos, informativo. El programa presenta noticias y reportajes sobre temas de la actualidad. Que si musical, el programa presenta música de diferentes géneros. Que si una entrevista, el programa presenta entrevistas a personas destacadas en diferentes ámbitos. Si es de debate, el programa presenta un debate sobre un tema de actualidad. Si hablamos de humor, el programa presenta humor en forma de chistes, anécdotas o como sketches, o sea, por guiones. Si hablamos de los guiones, deben ser claros, concisas y fáciles de escuchar y de leer. Los guiones deben incluir los siguientes elementos: una introducción que presente el tema del programa y los participantes, una serie de bloques temáticos que desarrollen el tema del programa, una conclusión que resuman los puntos principales del programa, y los invitados. Entre los invitados deben ser seleccionados como hablamos, por su experiencia y los conocimientos en el tema del programa. Los invitados deben ser capaces de expresarse y ser de forma clara y concisa.
La grabación. La grabación puede realizar en un estudio de radio, como les había dicho, o en cualquier otro lugar con buena acústica. Ok, seguimos. Vamos a hablar ahora qué es un podcast, cuáles son sus funcionamientos técnicos y su formato. Hablemos que un podcast es una serie de episodios que son grabados en audio, transmitidos como en vivo. Los podcasts pueden ser de cualquier tema, desde noticias y actualidad, música, entretenimiento, educación, humor. Hay mucha variedad. Los podcasts se pueden escuchar en cualquier dispositivo con conexión o internet, como en un ordenador, en un teléfono móvil o hasta en un reproductor de MP3. Los funcionamientos técnicos de los podcasts se graban y se editan de forma similar a los programas de radio tradicionales. Sin embargo, los podcasts se distribuyen a través de internet, lo que permite a los oyentes acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo. Los podcasts se pueden alojar en diferentes plataformas de streaming, como lo había mencionado anteriormente, Spotify, Apple de Podcast o Google Podcast. También se puede descargar en formato MP3 para escuchar sin conexión de internet. En los formatos, los podcasts pueden tener diferentes formatos según su contenido, sus objetivos. Los formatos más comunes de los podcasts son, por lo menos como ya habíamos hablado anteriormente, hablemos que son informativos, que se presentan noticias y reportajes sobre temas de la actualidad. Que si la música, el podcast presenta música de diferentes géneros. Que si entrevistas, el podcast presenta entrevistas a personas destacadas en diferentes ámbitos. De debate, el podcast presenta un debate sobre un tema de actualidad. Y si es de humor, el podcast presenta humor en forma de chiste, anécdota. O sea, hay como muchas formas. Para crear un podcast se necesitan los siguientes elementos: un micrófono para grabar la voz de los participantes con un software de edición de audio, para editar el audio del podcast, una plataforma de streaming para alojar el podcast y permitir a que los oyentes accedan a él. Una vez que tengas todos estos elementos, puedes comenzar a crear tu podcast. El proceso de creación de un podcast se puede dividir en las siguientes fases. Producción, que en esta fase definimos los objetivos del podcast, seleccionar el formato, preparamos los guiones, contactos con los invitados. En la producción está la fase que grabas el podcast, la postproducción está la fase editas el podcast, distribución, esta fase distribuyes el podcast a través de la plataforma de streaming. Un consejo que les voy a dar para crear un podcast es: haz un buen trabajo de investigación, asegúrate de estar bien informado sobre el tema del podcast, selecciona a invitados interesantes y muy bien preparados, practica la grabación antes de emitir el podcast y edita el podcast con cuidado para eliminar errores y mejorar el sonido. Difunde el podcast y a través de las redes sociales y otras plataformas online. Con un poco de planificación y esfuerzo puedes crear un podcast de calidad que sea atractivo para tu público objetivo. Mi nombre es Angelis Barra, como les he dicho, y espero que les guste lo que les acabo de informar. Si tienen alguna duda, recuerden dejarlo en los comentarios, darle me gusta y suscríbete a mi canal si quieres saber más.